Estamos ya con el doctor Juan Francisco Guerrero, a quien le doy la más cálida bienvenida. Gracias, doctor Guerrero. Y bueno, ¿qué podemos comentar sobre este tema coyuntural que tiene que ver con la Corte Constitucional y el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Qué podría pasar después de esta audiencia del 25 de septiembre? Doctor Guerrero, buenos días, lo escuchamos. Buenos días, Verónica. Como usted bien lo indica, a propósito de una acción de protección que fue aceptada por un juez de Montecristi, se ordenó la realización de una veeduría que tendría el propósito de evaluar lo que hizo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición cuando estaba presidido por el doctor Trujillo. Sin embargo, el antecedente es que en el año 2019 la Corte Constitucional emitió un dictamen interpretativo en el cual dijo que el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es decir, los nuevos consejos que se instalen una vez que culminó el periodo de transición, no podían revisar las decisiones de este Consejo de Participación, que usted recordará, se constituyó a propósito de una consulta popular. Es decir, la Corte de una u otra forma blindó las decisiones de este Consejo. Sin embargo, algunos años después, a propósito de esta garantía jurisdiccional, un juez de Montecristi le ordenó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social actual que conforme una veeduría para evaluar los actos de este Consejo de Transición. Precisamente en este contexto, la Corte Constitucional ha decidido activar la fase de seguimiento del dictamen que dictó en el año 2019. La Constitución y la ley que rige la materia establece que la Corte Constitucional puede, de oficio, es decir, sin que nadie le pida o a petición de parte, activar esta fase de seguimiento para verificar que sus decisiones efectivamente se cumplan o no se cumplan. ¿Qué puede hacer la Corte Constitucional si es que identifica que una de sus decisiones no se están cumpliendo? Pues puede adoptar todo tipo de medida coercitiva o de cualquier naturaleza para obtener el cumplimiento. ¿Hasta qué punto puede llegar? Pues la Constitución es bastante clara al respecto, podría llegar incluso a la destitución de los funcionarios o servidores públicos que se hubiesen negado a cumplir con sus dictámenes. En el caso específico, en este momento, de la fase de seguimiento activada por parte de la Corte Constitucional, esencialmente se están evaluando las actuaciones de este juzgador de Montecristi y obviamente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Precisamente el próximo 25 de septiembre, la Corte Constitucional ha convocado una audiencia en la cual, en ejercicio del derecho a la defensa, estas personas señaladas que supuestamente habrían incurrido en un incumplimiento o de las cuales se presume que pueden estarse apartando del dictamen de la Corte, van a tener que presentar sus argumentos. En esa audiencia como tal no se va a resolver nada, pero con posterioridad a ello, la Corte Constitucional, conjuntamente con una serie de informes que está requiriendo a funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social e inclusive a funcionarios de los propios órganos jurisdiccionales, podrá emitir una decisión que, insisto, podría llegar a la destitución de estos servidores públicos. Si no llega la destitución de los servidores públicos que mencionamos, doctor Guerrero, ¿qué otras acciones podría tomar la Corte Constitucional con los miembros del CPCCS? Podría dejar sin efecto la veeduría, podría disponerles que no pueden continuar con la conformación de esta veeduría, ni conocer ningún tipo de informe, ni conocer ningún tipo de evaluación que realice esa veeduría, y que simplemente lo que haga la veeduría o los resultados de esa veeduría ya tenga que suspender el funcionamiento de la misma o que los mismos no tengan ningún tipo de eficacia jurídica. Es decir, esa podría ser una medida menos agresiva, por llamar de alguna manera, ¿no es cierto? Tal vez un poco más conciliadora, simplemente decirle, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tú no puedes continuar con este procedimiento, tú ya no puedes continuar con esta veeduría y eventualmente lo que te diga la veeduría, tú no estás habilitado a tomar ningún tipo de decisión. Ahora, creo que es importante señalar, Verónica, en este contexto, que finalmente la conformación de una veeduría, desde mi punto de vista, es una decisión con poca eficacia jurídica, es decir, con pocos efectos prácticos, ya que las veedurías no tienen la capacidad
capacidad de dictar decisiones o resoluciones de carácter vinculante. A lo mucho, una veeduría lo que puede hacer es elevar un informe. Y dado que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está impedido por este dictamen del año 2019 de la Corte Constitucional de revisar los actos del Consejo de Transición, pues esencialmente, desde mi punto de vista, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no puede adoptar ningún tipo de medida en contra de las decisiones del Consejo de Transición, y de hacerlo o de intentar hacerlo incurriría en un flagrante incumplimiento de un dictamen de la Corte Constitucional, lo cual la podría inclusive acarrear su destitución. Claro, bueno, Allen Berbera, el presidente del CPCS, decía, bueno, yo estoy cumpliendo lo que dice el juez de Montecristi, ¿no? ¿A quién le hago caso? ¿A la Corte Constitucional o al señor de Montecristi? Pero bueno, parece que es un poco obvio, ¿no? Que es superior a qué. Ahora, el doctor Guerrero, hay que preguntarle algo porque quizás hay decisiones que no se toman de manera inocente, hay cosas que generan mucha suspicacia y esta veeduría, si bien no es vinculante, como usted lo anota, hay quienes creen que podría servir, podría dar paso para cuando la nueva Asamblea Nacional entre en funciones, pueda utilizar esta veeduría para quizás fiscalizar, por ejemplo, a los jueces de la Corte Constitucional. A ver, creo que es importante señalar que los jueces de la Corte Constitucional de una u otra forma están blindados de todo tipo de fiscalización de orden político. Coincido con usted, Verónica, en que lo más probable es que esta veeduría y estos cuestionamientos que han surgido en las últimas semanas tienen el propósito de una u otra forma de deslegitimar a la Corte Constitucional, y que si el día de mañana en un contexto político diferente se toma algún tipo de medida que implique la remoción o el cese anticipado de funcionarios de la Corte Constitucional, entre comillas, se encuentre legitimada esa decisión. Me parece que el propósito de este tipo de procedimiento, más allá de que no tiene una eficacia jurídica inmediata, es de una u otra forma poner en tela de duda la legitimidad de la Corte Constitucional y sus actos, para que si el día de mañana se topa alguna o se adopta algún tipo de medida que no necesariamente sea regular jurídicamente, pero quizás políticamente en un contexto determinado, de una u otra forma se pueda decir, sí, esta medida que hemos adoptado, aun cuando no necesariamente es regular, es una medida legítima, pues evidenciado el mal actuar de la Corte Constitucional. Entonces, sí, claramente hay un trasfondo político, sin embargo, jurídicamente puede tener un costo importante para los involucrados por las razones que he señalado. Por supuesto, les puede costar nada más y nada menos que el puesto. Ahora, hablando de otro tema, amigos, a las 7:57 conversamos con el doctor Juan Francisco Guerrero, él es abogado, experto constitucionalista, catedrático universitario. Tiene que ver con algo que también fue polémico, que ocurrió en agosto, y es respecto a la suspensión del decreto ejecutivo 754, que ha generado un intenso debate en torno a las implicaciones legales y ambientales que esta medida conlleva. Bueno, hay quienes creen que reduce drásticamente la posibilidad de presentar proyectos, por ejemplo, de inversión en el Ecuador, además violentar derechos humanos que tienen que ver con el acceso a la información y al empleo. Hay una noticia reciente respecto a esto, y es que la ONU ha mostrado su preocupación por esta consulta ambiental en el Ecuador. Jan Yarab, representante regional de ONU Derechos Humanos en América del Sur, se ha pronunciado acerca de las reformas al reglamento del Código del Ambiente que decretó el presidente Lazo y que fueron suspendidas provisionalmente por la Corte Constitucional. Y bueno, ante este panorama, recordemos que bueno, el presidente decretó esto el 31 de mayo y el 1 de agosto, ante una demanda que presentó la CONAIE, la Corte Constitucional suspendió de forma provisional el decreto para realizar consultas ambientales sobre actividades extractivas, también sobre otros temas. Ante este panorama, Yaraf emitió un comunicado a través de la página web de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y el diplomático señala la preocupación por el alcance de la reforma al reglamento del Código del Ambiente, ya que se aleja de las normas y estándares internacionales en la materia de derechos humanos. Y a su criterio, dice, el decreto de Lazo tiende a asimilar la figura de la consulta ambiental con el deber de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, y por ello, dice, hacemos presente que esta consulta ambiental no puede reemplazar ni suprimir el derecho de ver contemplado en el convenio 169 de la OIT. Yo entiendo que hace pocos días, el 12 de septiembre, un grupo de expertos justamente estuvo reunido, doctor Guerrero, para conversar sobre la relevancia de esta situación en un evento
titulado Consecuencias de la suspensión de la norma que viabiliza la consulta ambiental, los límites del control constitucional. Y allí, bueno, abordaron sobre esta situación, sobre las consecuencias y lo que está pasando sobre este tema. ¿Qué nos puede comentar al respecto y sobre este pronunciamiento reciente que hace este representante regional de la ONU? A ver, creo que es importante contextualizar lo que está ocurriendo. Efectivamente, nuestra Constitución contempla una serie de mecanismos de consulta o de participación, que van desde la consulta popular, pasan por consulta prelegislativa, la consulta previa y la consulta ambiental. El tema que nos ocupa en este momento es la consulta ambiental. La consulta ambiental está prevista expresamente en nuestra Constitución y establece la necesidad de que cuando se vaya a desarrollar un proyecto que pueda tener impacto ambiental, la comunidad en la cual se va a desarrollar este proyecto pueda ser consultada, pueda ser debidamente informada y pueda formar parte del proceso de toma de decisión en cuanto a viabilizar o no viabilizar ese proyecto. Es importante señalar que esta consulta ambiental es un requisito para obtener una licencia ambiental. Una licencia ambiental, en términos sencillos, es un permiso para poder realizar proyectos de cualquier naturaleza, no solamente extractivos, sector salud, sector educación, sector turismo, sector infraestructura, sector energía, sector construcción, que puedan tener un impacto mediano o alto desde el punto de vista ambiental. Es decir, para yo poder obtener este permiso, por ejemplo, para construir un hospital, yo debo haber hecho una consulta ambiental y luego de la consulta ambiental haber obtenido una licencia ambiental. Yo no puedo obtener este permiso, licencia ambiental, sin haber realizado una consulta ambiental. Precisamente en este contexto, fue la propia Corte Constitucional que en un caso muy conocido, denominado el caso Manglares, le ordenó al presidente de la República que tiene que reformar el reglamento al Código Orgánico del Ambiente y adecuarlo a los estándares de la Corte Constitucional y a los estándares internacionales a efecto de que se pueda hacer efectiva esa consulta ambiental. Efectivamente, el presidente de la República, semanas atrás, finalmente cumplió con este mandato de la Corte Constitucional, emitió el decreto 754, que además era un decreto que de una u otra forma era reclamado por varios sectores sociales, entre ellos el sector indígena. Sin embargo, una vez que finalmente se expide este decreto que operativiza la consulta ambiental y por lo tanto la obtención de licencias ambientales que permite la construcción de cualquier tipo de proyecto público o privado, la Cabe CONAIE... notar, Juan Francisco, y perdón que le interrumpa, pero que esto no se limita a proyectos mineros como se No, cree, no, no, sino no. también son proyectos productivos de distinta índole, ¿no? No, de hecho, el Ministerio del Ambiente habla de que hay más de 170 proyectos paralizados, de los cuales apenas 3 o 4 están relacionados con minería. Es decir, la gran mayoría de proyectos paralizados están relacionados con turismo, infraestructura, educación, salud, generación de energía renovable. Es decir, a diferencia de lo que lamentablemente se ha posicionado en determinado sector de la sociedad, este no es un problema del sector extractivo, este es un problema del sector productivo en general. Entonces, volviendo al tema, se presenta esta demanda de inconstitucionalidad en contra de este decreto y la Corte Constitucional, al admitir a trámite, es decir, al iniciar el trámite de esta demanda de inconstitucionalidad, ordena que se suspenda esta normativa, el famoso decreto que regula la consulta ambiental. ¿Cuál es el problema de esa suspensión? Que al día de hoy está paralizado el proceso de licenciamiento ambiental en el país. ¿Qué implica aquello? Que si el día de mañana, y de hecho está ocurriendo, yo necesito construir un hospital, no lo puedo hacer, pues no puedo obtener una licencia para poder proceder a su construcción. Claramente esta es una situación preocupante. Ahora, en cuanto a lo que ha señalado este representante regional de la ONU, yo lamento un poco los términos en que he emitido ese comunicado porque esencialmente reproduce un poco el discurso de la CONAIE y especialmente del señor Issa. ¿Cuál es el discurso de la CONAIE y del señor Issa? Que se quiere confundir la consulta previa con la consulta ambiental. Sin embargo, el propio decreto 754, si uno lo revisa, dice que no se está regulando la consulta previa.
Para la audiencia, ¿cuál es la diferencia entre la una y la otra consulta? La consulta previa es un derecho que tienen los pueblos, comunidades, nacionalidades indígenas cuando se va a desarrollar un proyecto extractivo dentro de su territorio. Esta consulta previa tiene su origen en el convenio de la OIT 169 y es una consulta diferente a la consulta ambiental. La consulta Claro. ambiental es un derecho que tenemos todas las personas, independientemente de nuestro origen étnico, en el caso de que se pretenda desarrollar un proyecto que pueda tener impacto ambiental en nuestra comunidad. Son dos tipos de consulta diferentes. De hecho, el propio reglamento que dictó el presidente de la República aclara que no regula la consulta previa, que no tiene nada que ver con la consulta previa. Sin embargo, en la demanda de inconstitucionalidad, curiosamente, se mezcla estos dos conceptos, inclusive la Corte Constitucional en el auto de admisión confunde y utiliza indistintamente estos términos, y ahora me llama la atención que el representante regional de la ONU también vuelva a reproducir ese discurso cuando uno revisa el texto del decreto, claramente se desprende del mismo que es una cosa la consulta previa y otra cosa la consulta ambiental. Y efectivamente son dos derechos distintos que se deben ejercer en diferentes momentos Claro. y en diferentes circunstancias. Ahora, ¿qué debería pasar y qué podría pasar con esto? Porque, bueno, ahora está suspendida la situación y qué pasa con los proyectos que están pendientes, con la inversión que está pendiente, qué seguridad jurídica le da el gobierno, el Estado, a los inversores con estas situaciones. No, la situación es extremadamente delicada. Imagínense lo que es tener más de 170 proyectos paralizados. Las cifras que ha dado el Ministerio de Ambiente hablan de que alrededor de 2.200 millones de dólares de inversión están suspendidos por esta decisión de la Corte Constitucional. Y evidentemente el día de mañana, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si se mantiene esta suspensión y aún más grave, si la Corte Constitucional finalmente dice que esta normativa es inconstitucional, pues el proceso de licenciamiento quedará paralizado. Y finalmente los inversionistas tarde o temprano regresarán a ver al Estado, le dirán, como usted señala, ¿dónde queda mi seguridad jurídica? ¿Dónde quedan mis derechos adquiridos? Serán demandado probablemente el Estado y hay posibilidades altas de que el Estado sea condenado a pagar daños y perjuicios. Por eso, ¿qué esperar de la Corte Constitucional? Creo que al menos la Corte Constitucional ha dado un paso positivo, que fue darle un tratamiento prioritario a este tema. Hay que tener claro que la Corte Constitucional en este tipo de procesos ordinariamente puede tomar tranquilamente alrededor de 3 años. Finalmente, la Corte Constitucional en este caso específico ha decidido no tomarse ese tiempo, no darle el tratamiento en orden cronológico al caso, priorizar ese caso y de hecho el próximo día lunes, ¿no es cierto?, tenemos la audiencia pública relacionada con ese caso. Ojalá este caso sea resuelto de manera ágil, se pueda retomar el proceso de licenciamiento y dentro de las facultades que tiene la Corte Constitucional, si eventualmente el decreto 754 tiene aspectos que deban mejorarse, tiene aspectos que de una u otra forma deban adecuarse de mejor manera a estándares internacionales, la Corte Constitucional con su facultad modulativa lo podría hacer. Lo que sí sería nefasto es Claro. que simplemente deje sin efecto, porque, insisto, el derecho a la consulta ambiental es un derecho constitucional de todos los ecuatorianos. Y al día de hoy, en virtud de la decisión de la Corte, no podemos ejercer ese derecho. Ojalá la Corte nos permita a todas las comunidades, a todos los ecuatorianos, poder ejercer ese derecho. E insisto, si en algo hay que adecuar o mejorar ese decreto, la Corte Constitucional tiene las facultades constitucionales para hacerlo sin generar una paralización del proceso productivo ecuatoriano.